¿Usted sabe lo que la historia de este hombre tiene que ver con usted? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. A ejemplo de muchos, él decía amar a Jesús. Él decía tener a Jesús en su corazón. A donde tú vayas, Señor, yo te seguiré siempre. A donde sea. A la prisión. Incluso a la muerte. Pero, infelizmente, las palabras no significan nada. En verdad te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí dando gracias a Dios primeramente porque Él nos permite llevar a cabo todo este tipo de videos, de estudios, siempre deseando que sean de bendición para nuestras vidas. Afirmativamente, como acabamos de ver, el siguiente personaje del cual estudiaremos, dirigido siempre por el Espíritu Santo, es el apóstol Pedro. Podemos encontrar que el apóstol Pedro se encontró en una situación difícil donde cuando él hablaba con una convicción tan firme, se convirtió en una convicción que variaba, una convicción tambaleante, una fe que se tambaleó, todo por seguir a Jesús. Esas palabras que dijo de seguir al Señor con convicción cambió cuando Él le dijo que lo seguiría hasta la muerte. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 30. Mateo 26, verso 30 al 35. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Mateo, también lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 14, verso 26. Ahí lo podemos encontrar.
En el libro de Lucas encontramos una referencia a este relato también. Es una referencia más de este relato en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, usted lo puede corroborar. Y en Juan también, en el capítulo 13, versículo 36 al 38. Son los paralelos de los evangelios referentes a lo que el Señor Jesús dijo. Amados hermanos, dice la Biblia que después de la cena cantaron unos himnos. Como está escrito, todo parece ser que fueron el Salmo 115 y el Salmo 118. Estos salmos se entonaban después de la Pascua como tradición de la tradición judía. Observamos que el Señor Jesús hablaba acerca de lo que dice el libro de Zacarías en el capítulo 13, verso 7. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Amados hermanos, después de que cantaron esos himnos de estos salmos, el Señor habla con Judas y el Señor pone en claro quién era Judas en ese momento, diciéndole que lo que él iba a hacer, que lo hiciera pronto, pero también lo hace con el apóstol Pedro. Al escuchar que Pedro decía que él daría la vida por él. Él estaba diciendo que él no lo iba a negar cuando el Señor Jesús ya se lo había profetizado. Fue al final de esto, hermano, cuando Jesús se levantó de la mesa, hizo una invitación a los discípulos a seguirle hacia el monte de los olivos. Podemos observar que el Señor anuncia también que su tiempo se había terminado, su tiempo se había agotado. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 30 al 31, mira lo que dice el Señor Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Todavía tenía que ser un anuncio más acerca de lo que iba a ocurrir en esa noche y que vendrían a cumplir lo anunciado por el profeta Zacarías. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Zacarías 13:7. Es claro, hermano, que el Señor Jesús conocía el corazón de los discípulos. Es claro que el Señor Jesús conocía su disposición. Él sabía que la disposición que tenían los discípulos en su momento lo dejarían, hermano, solo para enfrentar el sufrimiento que le esperaba al Maestro. Los discípulos salieron dispersos cuando el Señor Jesús fue arrestado. El apóstol Pedro, con una convicción que se tambalearía en unas horas más adelante, abrió su boca para decir que todos se escandalizarían, aunque todos se escandalicen. El apóstol Pedro levanta la voz y dice: yo no. El apóstol Pedro, hermano, escuchó las palabras de Jesús e inmediatamente, sin ningún tipo de reflexión, tal vez el apóstol Pedro nunca se imaginó, nunca pasó por su mente el sufrimiento por el cual el Señor Jesús iba a pasar. Por eso él, convincente, dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Sin ningún tipo de razonamiento, él decidió manifestar su desacuerdo, hermano. Por un lado, no dudó en afirmar que tanto el Señor como las Escrituras anunciaban ese evento estaban equivocados, pero además también mostró una clara actitud de superioridad con respecto a los otros apóstoles.
Él dijo que aunque todos se escandalizan, yo no, dijo el apóstol Pedro. Estaba poniendo en tela de juicio a los demás, pero él estaba afirmando su posición. Yo imagino que en ese momento era como si estuviera diciendo: Señor, mi fidelidad hacia ti es muy diferente a los demás. Si ellos se escandalizan, yo no lo haré. Puedes desconfiar de ellos, pero yo soy diferente. Puedes contar conmigo para lo que sea necesario, sin dudarlo. Pedro se mostró, hermano, totalmente seguro de sí mismo, con una firmeza, con una convicción que parecía inconmovible, aunque todos sabemos el resultado. Ya sabemos, hermano, cómo reaccionó Pedro. El Señor tenía razón y Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte ni tan firme en sus palabras como él mismo se había imaginado, en una posición superior, en una posición más fuerte. De pronto se dio cuenta que no lo era. Pero todo esto nos lleva a considerar algunas lecciones muy importantes, hermano, que pueden servir para nuestra vida y darnos cuenta que también nosotros podemos estar fallando. Vamos a ver un punto, y puse aquí como punto número 1, nuestra debilidad inaceptable. Es cuando una persona en realidad es débil, pero no quiere aceptarlo. El hecho de que estemos agradecidos al Señor por todo lo que el Señor hace, por todo lo que el Señor hizo por nosotros y aún sigue haciendo por nosotros, y de que nosotros decidimos seguirle. Esto por si solo no bastara para que le sigamos como debemos. Que lo que Él ha hecho, hermano, es suficiente para que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Muchas veces, hermano, damos como si fuera insuficiente todavía lo que el Señor ha hecho por nosotros, y en realidad lo que Él ya hizo, amados hermanos, en la cruz del Calvario, ese sufrimiento por el cual Él padeció, es suficiente, hermano, para todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitábamos salvación. Nosotros necesitábamos perdón. Nosotros necesitábamos una reconciliación con el Padre. Necesitábamos una remisión de nuestros pecados, y gracias a la sangre de Jesús, hermano, todo esto se llevó a cabo. Muchas veces tenemos una debilidad que no queremos aceptar. Y nos ocurre como el apóstol Pedro, hermano. Quedamos por poco, ¿verdad? Y como insuficiente, hermano, lo que podemos hacer, que podemos hacer más, pero en realidad somos débiles. Somos débiles, hermano, ante situaciones adversas a nuestras vidas. Somos débiles en situaciones que vienen en contra de lo que nosotros queremos, pensamos o deseamos. Amados hermanos, necesitamos poner empeño y esfuerzo para seguir adelante. ¿Podemos arreglárnoslas por nuestra cuenta para vencer nuestros pecados? Claro que no. ¿Podemos nosotros arreglarnos nuestros problemas que están fuera de nuestro alcance? Claro que no. Necesitamos nosotros conseguir un nivel, hermano, de santidad que Dios quiere de nosotros. Y es necesario que obtengamos ese nivel, conseguir ese nivel de santidad que Dios quiere. Porque entonces, hermano, es cuando nosotros nos damos cuenta de que el fracaso en las cosas que nosotros pensamos que están bien, en que nosotros pensamos, cuando nosotros pensamos que podemos lograr las cosas por nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta, hermanos, que hay algo en nosotros que hace que nosotros fallemos a Dios.
que hace que nosotros vayamos a nuestro Señor. Por eso le decía, necesitamos un nivel de santidad que el Señor quiere de nosotros. Porque cuando no hay ese nivel de santidad y queremos obrar por nuestras fuerzas, queremos abstenernos de pecar, queremos abstenernos de hacer infinidad de cosas que al Señor no le agradan, hermano, es cuando viene el fracaso y nos enseña que el pecado que mora en todos nosotros nos ha debilitado y ha causado mucho daño, hermano, más allá de lo que nosotros pensamos. Hemos menguado gravemente. Todos nuestros recursos se nos agotan. Necesitamos recurrir a Jesús. Necesitamos recurrir al Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sustento. Obedecer lo que Él dice, hermano. Nosotros debemos de depender únicamente del Señor y no depender de nosotros mismos. Aquí Pedro, hermano, estaba queriéndole decir al Señor Jesús que Él dependía de Él mismo, que su fuerza dependía de Él mismo. Si todos fallan, yo no voy a fallar. Yo voy a estar aquí cuando por boca del Señor Jesucristo estaba profetizando que Pedro lo iba a negar. Tal vez las cosas hubieran cambiado si Pedro hubiera tomado otra actitud y hubiera pedido fortaleza al Señor. Pero sin en cambio el Señor le dijo a Pedro que Él oraría por Pedro para que su fe no faltara. Así que, amados hermanos, también el apóstol Pablo tuvo que confesar también que había descubierto en sí mismo esta realidad, hermano, una debilidad inaceptable. El apóstol Pablo pudo aceptarlo, pudo entender, descubrió en sí mismo que esta realidad amarga, ¿verdad?, podía afectar o estaba afectando su vida, hermano. Por un lado se deleitaba en la ley de Dios, pero mire lo que pasaba por otro lado. En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 21, dice la palabra del Señor: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es lo que decía el apóstol Pablo. Pero aunque quería vivir una vida santa, aunque quería vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que el Señor quería, él se daba cuenta de que el resultado era a menudo, hermano, justamente lo contrario de lo que él quería. Romanos capítulo 7, verso 15, fíjese lo que dice la Escritura: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Recordemos que el apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento en la Escritura, y aunque se entregaba con todo su intelecto, hermano, había emociones y voluntad a la tarea de vivir de una vida santa, una vida semejante a la del Señor Jesucristo. Todos sus recursos propios resultaron inadecuados. Toda su sabiduría, toda su enseñanza, su genealogía, hermano, del apóstol Pablo no le importaba, hermano. Él era un fariseo de fariseos, y todo lo que él sabía, todo lo que él era, hermano, decía que lo tenía por basura, porque nada de eso, hermano, resultó como ayuda para la vida del apóstol Pablo. Por eso todos sus recursos fueron inadecuados. Solo cuando estamos dispuestos a tomar en serio las palabras del Señor Jesucristo acerca de nuestra propia debilidad humana, estaremos preparados para hacer nuestra provisión divina que Él pone a nuestro alcance por medio del Espíritu Santo. Nuestra debilidad que nosotros no aceptamos, debemos de entregársela a Él y decirle: somos débiles, tal vez no tenemos la formación, tal vez no tenemos la santidad que Él quiere, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. No tenemos la convicción en nuestra boca, nuestra mente, en nuestro corazón, y necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude. El apóstol Pedro, hermano, su convicción, su decisión, su firmeza, fue algo que se tambaleó, hermano, porque lo hizo en su propia confianza, en su propio yo, en su propio ego. Si todos se escandalizan, yo no lo haré, cuando el Señor Jesús se lo estaba diciendo. Tenemos que enfrentar nuestra debilidad. Punto número 2, hay que enfrentar la debilidad, hermano. Cuando ya lo hemos hecho,
Ya lo hemos dicho, perdón, el problema del apóstol Pedro es que creía que tenía suficientes recursos en sí mismo. Ese era un problema que tenía el apóstol. Tal vez en estos momentos alguien estará recordando que el apóstol Pedro era un pescador, que tal vez sus palabras se basaron en su dureza, en su rudeza, hermano. Tal vez el apóstol Pedro era un hombre con fortaleza física, que podía pasar a lo mejor días sin tomar agua, días sin comer, que su persona estaba diseñada para hacer cualquier sacrificio que se le exigiera en el desarrollo, ¿verdad?, de la vida, en su devoción hacia el Señor tal vez, pero la realidad no era esa. El problema es que la única manera en la que como creyentes nosotros podemos superar nuestras debilidades es admitiendo que las tenemos. El apóstol Pedro no aceptaba esas debilidades. Nosotros tenemos que aceptar, hermano, que sí tenemos esas debilidades, que las tenemos en nuestras vidas, y tenemos que buscar consecuentemente la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo, para que de esa forma nosotros podamos derrotar al enemigo, podamos vencer, hermano, nuestras debilidades, ser fortalecidos en el Señor. Mira, hermano, por ejemplo, si Pedro hubiera aceptado las palabras del Señor, se habría ahorrado una enorme angustia y dolor. Si el apóstol Pedro hubiera prestado oídos a lo que el Señor Jesús le decía, qué diferente hubiera sido si su respuesta a lo que el Señor Jesús le anunció, él hubiera dicho: Señor, me cuesta creer, ¿verdad?, que soy un hombre así. Me cuesta creer que te voy a negar, pero si es cierto y tengo tal debilidad, sálvame de este acto horrible, sálvame de lo que voy a hacer, sálvame de lo que dices que voy a cometer. Pero sin en cambio, el apóstol Pedro dijo unas palabras muy diferentes si hubiese dicho esto. El Señor Jesús le habría librado de esa caída que tuvo. El Señor Jesús le hubiera librado de ese dolor, de esa angustia por la cual él pasó. Sin embargo, Pedro se negó a creer. El apóstol Pedro se negó a sentirse capaz de actuar así como el Señor Jesús le había dicho. Y tuvo que aprender por medio de un duro golpe. Tuvo que aprender por un momento amargo de fracaso que el Señor conocía mucho mejor que él, que el apóstol Pedro. Porque el Señor Jesús conocía a Pedro, él sabía lo que iba a hacer. Esta fue la razón por la que Jesús anunció y permitió la caída del apóstol Pedro en esos momentos. Era necesario que él descubriera su debilidad, que él podría ser diferente y que tenía que enfrentar a esa debilidad y aceptar esa debilidad. Evidentemente fue un descubrimiento muy desagradable para el apóstol Pedro, hermanos, pero totalmente era necesario para su vida. Y nosotros mismos tampoco debemos olvidar que no somos distintos, que haremos también en medio de las advertencias de la palabra del Señor, también podemos cometer errores. Aunque está profetizado, aunque la Escritura no lo muestre, aunque la Escritura no lo diga, muchas veces cometemos ese tipo de errores. El libro de Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Una persona soberbia, cuando pasa por un momento duro y difícil, después tiene que quebrantarse. Antes de la caída, pierde la altivez del espíritu. En el libro de Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Y 1 Corintios 10-12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto fue lo que hizo el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro, cometiera ese error. Este error que narra el libro de Mateo. Fíjese lo que dice, hermano, con este versículo.
cerraremos este video. Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Amados hermanos, qué difícil fue esto para el apóstol Pedro. Sin en cambio, pues su firmeza, su convicción se vieron afectadas. A veces pensamos que somos fuertes, pero esa es la palabra del Señor, que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes, pero porque Él nos fortalece. No somos fuertes para después sentirnos débiles, no, somos débiles porque Él nos hace fuertes, Él nos da la fortaleza. Y eso fue algo que sucedió en la vida del apóstol Pedro. Él sintió que no iba a fallarle a Jesús. Él sintió que nunca iba a hacer lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Sin en cambio, cuando él se dio cuenta de que había cometido ese error, que lo que el Señor Jesús le había dicho se estaba haciendo una realidad, él sintió, hermanos, un inmenso dolor, un momento amargo en la vida del apóstol Pedro, porque dice la palabra del Señor que él lloró amargamente. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Cerraremos este video o este estudio acerca del apóstol Pedro en otro video más, y deseándoles que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo y un abrazo. Bendiciones, hermanos.